Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alejandro Zaragoza, soy del tercero C de Ciencias. Yo voy a presentar las diapositivas sobre el tema de química, que pues son compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados. Objetivo: ¿qué son los compuestos orgánicos y oxigenados y nitrogenados? Los compuestos nitrogenados son aquellos que contienen un enlace de carbono y nitrógeno. Estos pueden ser sencillos o múltiples. Son usados como preparación de barnices, pinturas, plásticos y pegamentos. Disolvente de acetileno, resinas, ceras, grasas, aceite. Para que su uso sea beneficioso para la productividad de un país en general. Marco teórico. Este consta de 8, los cuales son alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, ésteres, aminas y amidas. El primero, alcoholes. Primero debemos saber su definición. ¿Qué son? Son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos, que sería el OH. Su grupo funcional, pues es el grupo hidroxilo, OH. Su nomenclatura consta de tres. Identificar la cadena más larga de carbonos. Dos, que sea numerar los átomos de la cadena de carbonos más larga, comenzando desde el extremo más cercano al grupo hidroxilo, OH. Se nombra acorde al, se nombra acorde a los nombres que ponemos, como ejemplo metil, etil, etcétera. Y al final siempre se pone el sufijo ol. Sus propiedades físicas y químicas son generalmente líquidos incoloros, que presentan un olor característico, aunque también con menos abundancia pueden existir en estado sólido. Sus usos se utilizan en la obtención de otros compuestos orgánicos como componente. Se utiliza en la fabricación de combustibles, especialmente en la industria de los biocombustibles. O sea, o también a partir de materias primas se crea el vino o los alcoholes. Los éteres. ¿Qué son? Definición: compuestos orgánicos oxigenados que se forman por la deshidratación de los alcoholes o fenoles. Su grupo funcional es el COOH, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Y tiene la fórmula general RCOOH. El R significa que es la cadena más larga a la izquierda. Nomenclatura. Son cuatro, son tres por decir. Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra el alcohóxido como un sustituyente. La regla número dos es que ordenados alfabéticamente terminando el nombre en la palabra éter. Los éteres son cíclicos, se forman sustituyendo un CH2 por un oxígeno en un ciclo. Propiedades físicas y químicas son sólidos cristalinos, inodoros, solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua. Son menos densos que el agua. Su uso, pues, se usa ampliamente como solvente y en la fabricación de otras sustancias químicas. También se usa como anestésico. ¿Qué son los aldehídos ahora? A ver, los aldehídos son compuestos orgánicos que en sus moléculas presentan el grupo funcional carbonilo ahora, sería CHO. Como lo dije acá, el grupo funcional es el CHO, carbono, oxígeno e hidrógeno. Su nomenclatura consta de tres reglas. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano de alcano correspondiente por el al. Regla número 2, el grupo CHO se denomina carbaldehído o formil. Regla número 3, cuando en la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, es de pasar sustituyente, el que se nombra como oxo o formil. Propiedades físicas y químicas. Al ser compuestos polares, sus puntos de fusión son mayores que los compuestos no polares. Propiedades químicas. Se comportan como reductor por oxidación al aldehído de ácidos de igual manera de átomos de carbono. Su uso: fabricación de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes y esencias. Los dos efectos más importantes son los de narcotizantes y irritantes. El glutareldino se usa como
desinfectante en frío y el curtido en las pieles. Las cetonas. Definición. Compuestos orgánicos oxigenados se forman al sustituir dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Tienen el grupo funcional CO. Nomenclatura. Las reglas son tres. Las acetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano por elona. Regla número 2. Existe un segundo tipo de nomenclatura por las cetonas que consiste en nombrar las cadenas como sustituyente. Regla número 3. Cuando la acetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. Propiedades físicas y químicas. La reducción o hidrogenación es cuando las cetonas se transforman en alcoholes. Oxidación. Si se oxidan, lo hacen con la presencia del KMnO4, dando lugar al ácido carboxílico. Las físicas. Cetonas son de cadena corta, son solubles al agua, el punto de ebullición y de fusión. Se utiliza como disolventes de plásticos, resinas, celulosa, pigmentos, tintas, adhesivos y pinturas. Ésteres. Su definición, pues, son sustancias químicas que se forman cuando se combina un ácido con un alcohol y se le extrae el agua. Grupo funcional tiene el grupo funcional COOR. Este R siempre significa que hay otra cadena más larga a este lado. No queda ahí. Nomenclatura. Son consta de cuatro. La primera es que los ésteres proceden de condensar ácidos como alcoholes. Regla número 2. Los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrolos, amidas y alaures. Regla número 3. Los ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridad sobre los ésteres, que pasan a nombrarse como sustituyentes. Regla número 4. Cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal. Propiedades físicas y químicas. Las cadenas siempre se rompen en una cadena sencilla, se hidrogenan más fácil que los ácidos. Las físicas poseen puntos de ebullición altos en comparación con los hidrocarburos, que contienen pesos moleculares y similares. Usos. Como disolventes en resinas, se utilizan como disolventes en nitrocelulosa, resinas en la industria de las lacas. Las aminas, ¿qué son? Son compuestos orgánicos multifuncionales. Esto quiere decir que tienen varios usos que derivan del amoníaco. Estos pueden mantener el equilibrio del pH. Grupo funcional por un átomo de nitrógeno con un par de electrones solitarios, unido covalentemente a al menos un grupo orgánico de hidrocarburos. Su nomenclatura consta de 4. Las aminas se pueden nombrar como derivadas de alquimanas. Regla número 2. Si un radical está repetido, varias veces se indica con los prefijos di y tri. Es como lo que hemos venido aprendiendo. Regla número 3. Los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Regla número 4. Cuando la amina no es el grupo funcional, pasa a nombrarse como amino. La mayor parte de los grupos funcionales tienen prioridad sobre la amina, ácidos y derivados carbonilos y alcoholes. Propiedades físicas y químicas. Las físicas, la primera son gaseosas, hasta el 11% de carbono son líquidos, luego sólidos. Propiedades químicas, combustión. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia del oxígeno por tener átomos de carbono. Usos, productos de limpieza. Las aminas contribuyen a una mayor suavización. Suavizante de telas, suavizante de ropa y productos farmacéuticos. Las amidas. Definición. Son un tipo de compuestos orgánicos que pueden considerarse derivadas de ácidos o aminas. Su grupo funcional son sustancias que además del grupo carbonilo presentan en su estructura en el grupo amino NH2. Se pueden considerar como un derivado de un ácido carboxílico por sustitución del grupo OH. Regla número 2. Digo nomenclatura, son consta de 4. Las amidas se nombran como derivadas de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por la amida. Regla número 2. Las amidas son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Regla número 3. Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula proceden el nombre de cadena principal y se nombran como carbonilo. Regla número 4. Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal.
y se termina con carboxamida por nombrarla amida. Propiedades físicas y químicas presentan y reaccionan de neutralización con los ácidos y forman sales de alquilamonio. Estos son químicas. Físicas son compuestos altamente populares y pueden ser polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares. Las aminas son solubles en el agua. Su uso se utilizan ampliamente como productos intermedios, estabilizantes, agentes desmoldes para plásticos, surfactantes y fundentes. Conclusiones. Podemos determinar que los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados son muy esenciales para los seres humanos, puesto que dan sustentabilidad al mundo. Los compuestos mencionados pues hacen del mundo mejor, ya que con ellos se estudia se crean millones de curas para aplicarlas al ser humano. Son esenciales para la economía del país, puesto que con ellos a través de modificaciones se crean productos, los cuales son vendidos a países extranjeros por cantidades altas de dinero. Así podemos concluir que también estos aportan al estudio y a la enseñanza y la educación de millones de jóvenes alrededor del mundo. Muchas gracias.